1.600 butacas, o sea, 1.600 personas. Con lo cual el orden en el cual hay que hacer una nueva sala, si es que se demuele y se reconstruye, es en el orden de 1.400. Nosotros desde el principio, yo soy ingeniero civil, me ha tocado colaborar con arquitectos, sabíamos perfectamente que con 1.400 en una sala es imposible resolver las circulaciones verticales de una construcción de propiedad horizontal que se intente. Entonces, ya desde el principio estaba claro que si se buscaba un desarrollo inmobiliario no se iba a cumplir con la ley de teatros, que establecía claramente cuáles eran las obligaciones. ¿Cuál fue el procedimiento del titular? Tratar de operar mostrando que iba a presentar una pequeña sala, y casualmente, si bien se le da curso al amparo, la jueza resuelve sobre la misma cantidad de 140 en vez de 1.400 que había pensado originalmente el propietario. Uno puede decir, bueno, hay una connivencia, podemos pensar que los dos se equivocaron en el mismo sentido, pero a ver, quien tenía la obligación de reaccionar frente a eso, porque las leyes no se puede argumentar desconocer las leyes, y mucho menos lo puede argumentar el propio Estado. Si existe una ley y alguien presenta una propuesta que no cumple con esa ley, el Estado le tiene que decir, usted acá tiene que construir en el orden de 1.400. Como eso no se había dado, después que entra el amparo de los muchachos, se forzó prácticamente, porque yo no creo que... No conozco un antecedente igual. Al CAAP, que es el comité que debe catalogar patrimonialmente los inmuebles de la ciudad, se le obligó a emitir un informe, sin haber accedido al lugar, un informe negativo, basado en fotografías tomadas direccionalmente a los lugares deteriorados. Después del funcionamiento del cine-teatro, estuvo durante un periodo Juan Manuel Fangio con una agencia de automotores, y después tuvo una actividad durante muchos años de supermercado. El supermercado tiene un cielo raso suspendido que ocultaba el cielo raso original, que es realmente maravilloso, es de chapa estampada, con techo corredizo. Las escaleras que van a los niveles superiores son de mármol de Carrara, y la fachada, con su marquesina, estaba prácticamente no tocada. ¿Qué viene haciendo la autoridad de la ciudad en todo este periodo como para, por un lado, generar que los vecinos dijeran, bueno, en el estado en que está, tírenlo de una vez por todas? Lo primero, cuando se hizo este separador, que ellos ya lo han llamado bulevar, si uno tiene claro lo que es un bulevar, esto no tiene nada que ver con un bulevar, es un simple separador de carriles. El personal que estaba haciendo este separador con maderas fue a golpear la parte de abajo de la marquesina, que era un cielo raso suspendido, colgado de yeso, con tensores, hasta generar un daño, y lo dejaron colgando como para que ofreciera un riesgo al que pasaba, se caían los pedazos, toda la intención de dañar. Eso dio pie a que después el propio gobierno de la ciudad argumentara peligro de derrumbe de la marquesina y viniera a demoler insólitamente. Si hay peligro de derrumbe de una marquesina, no creo que ningún profesional vaya a parar 3 o 4 personas en la parte superior para hacer la demolición. Esto fue lo que ocurrió. Está en la fotografía. Todo lo que estamos diciendo está absolutamente documentado. Mientras tanto, todos los proyectos que se fueron presentando en la legislatura de la ciudad, algunos que directamente planteaban la expropiación, otros que definían una protección patrimonial, una protección a partir del valor patrimonial, el argumento que se utilizó en las distintas comisiones para rechazarlo fue ese informe del CAAP de carácter negativo, que no tenemos ninguna duda que fue determinado por directivas que vinieron desde arriba. En alguna audiencia pudimos intercambiar con quien en ese momento era director general de interpretación urbanística y con quien era directora de patrimonio, y realmente no tenían palabras para decir cómo habían convalidado un informe sin haber accedido al lugar. Esto está absolutamente prohibido. O sea, UNESCO determina las pautas con las cuales se debe hacer una catalogación patrimonial. No es solamente los valores arquitectónicos, además tienen que influir la relación del espacio con el entorno y los sucesos que ocurrieron en el lugar. Son los 3 elementos. El Cine Teatro Urquiza reúne absolutamente los 3.
todo lo que fuimos diciendo, bueno, está Octavio, está Karina, hay muchos de los sobre todo, yo veo la cara de los chicos jóvenes que acompañaron cada una de estas etapas, todos los argumentos que se fueron dando fueron irrebatibles, pero automáticamente se sacaba el informe del CAAP negativo y se pedía el pase a comisión. Esto ocurrió en la legislatura, todavía están vigentes 2 en este momento. ¿Cuáles son? ¿Querés? Hay un proyecto de protección cautelar presentado por nosotros, por los vecinos. Hay otro proyecto de protección de expropiación, también que lo presentamos nosotros. Y hay un proyecto más, que es el proyecto de protección estructural, que lo presentó Alejandro Amor, de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, son los 3 que están ahora con estado parlamentario. La semana pasada, particularmente con el proyecto de expropiación, logramos que 13 bloques levanten el proyecto y lo hagan propio de 14, o sea, solo el PRO no lo está haciendo. Esto se repitió también en 2015, que había 16 bloques, 15 lo levantaron para que se trate el proyecto, solo el PRO no lo levantó, y es la misma situación desde 2013 hasta hoy, en donde el PRO no pone los proyectos a tratarse para debatirlos y para que se aprueben, o sea, no dan lugar a debatirlos. El otro día, en una comisión de paisajismo, en la que hubo un montón de idas y vueltas de las reuniones de asesores a diputados, llevamos a la última reunión de comisión, porque ya sabíamos que querían archivarlo. Fue Basta de Moler, fue un vocal... ¿Qué argumentación dan para opinar esa barbaridad? Ahora voy. Fue la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Espacios Históricos de la Nación, fue la Defensoría del Pueblo, estuvo Raúl Bascoy, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio, fue Manuel Vila, arquitectos, especialistas, o sea, más allá de lo que nosotros decimos como vecinos que tiene valor, había un montón de instituciones con quizás más palabras que nosotros, preparados, dando, digamos, los argumentos para proteger este espacio, y la mesa, o sea, y los mismos legisladores, había un legislador del socialismo y otro del Frente para la Victoria que apoyaban también el proyecto, y 5, la mayoría del PRO, o sea, el PRO tiene mayoría parlamentaria. Es tristísimo ver que hay legisladores, mientras están hablando las instituciones, con los celulares, y una vez que terminaron de exponer todos, que nosotros estamos súper contentos, porque incluso hasta vino del Club Huracán, lo único que hicieron es sacar una hojita donde dice, bueno, acá el CAP dice que el edificio presenta deterioro en su fachada, entonces no tiene valor patrimonial. Lo mandamos a archivo. Nada más, no escuchamos, o sea, si había 5 del bloque PRO, solo habló 1, el resto no dijeron absolutamente nada, se leyó eso y se pasó a planeamiento urbano con la indicación de que se archive. Entonces vemos que, y bueno, estuvo presente, o sea, nosotros venimos viviendo eso desde 2013. Después lo vivieron, o sea, y se asustaron realmente de lo que estaban viviendo ahí. Por eso nosotros también estamos pidiendo que haya más participación de los vecinos. Hoy necesitamos que se ponga más el cuerpo y que la gente vaya y vea lo que está pasando ahí, porque realmente es grave. O sea, es un lugar donde están los representantes del pueblo, de nosotros que somos los ciudadanos, y que no nos dan ni bola. Y llegar a ese punto, y hoy que haya vecinos demandados justamente por la inacción del gobierno, y que los representantes del pueblo permitan que se demande a un vecino que está reclamando por algo que le pertenece, digamos, a los porteños, por la cultura, por la historia, es algo que no se puede permitir. Entonces, hoy y me extendí sobre los proyectos particularmente, que es lo que después de 4 años generan que haya una instancia judicial aparte demandando a vecinos. O sea, por eso también estamos acá hoy pidiéndole a todos que lo que se necesita es mucha más participación y bueno, cuando se llame para los proyectos, que estén, básicamente. Le vamos a contar un poco lo que fue el detonante de esta situación, porque el amparo tuvo una resolución de la jueza que, si bien no era la correcta, hacía cita de la ley de teatros que obliga a construir una nueva sala, pero establecía una capacidad inferior, muy inferior, casualmente, de 140 espectadores, que era el proyecto del titular. Nosotros no podemos decir que acá hay connivencia, pero hay una casualidad en este sentido. Y
a partir de esa instancia, fue avanzando, hizo una presentación nueva. El detonante de esta situación en la cual tratan de atacar a quienes han planteado el amparo es porque el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que algunas veces tenía que portar como corresponde, frente a esta nueva presentación, le devuelve al titular, le dice que el proyecto que ha presentado no es viable porque no cumple con la ley de teatros a partir de la superficie que le quiere destinar a esa nueva sala. O sea, cuando este hombre ve que no, este hombre o esta entidad, porque además hicieron una transformación, Campana era una empresa de comestibles y en 2013 se transformó en una empresa constructora, casualmente en el mismo momento en el que se produce esta intención de construcción. Cuando ve que no puede materializar lo que tenía pensado, entonces empieza a accionar con aquellos. Y nosotros decimos, primero, el interés colectivo tiene que estar siempre por encima del interés particular. Pero acá la que tiene que defender esa posición del interés colectivo es el propio Estado, el propio gobierno de la ciudad, que en ningún momento le marcó claramente al titular la ley que existía y cuáles eran las limitaciones de esa ley. Y nosotros hasta tenemos el derecho de pensar, no lo tenemos cerrado, pero tenemos el derecho de pensar, que como no se lo marcaron, todas las instancias posteriores de venir a romper la parte inferior de la marquesina, del peligro de demolición, y de instruir a las distintas instancias del propio gobierno de la ciudad, es para no caer en algo que es bastante complejo, porque el Estado tiene la obligación no solo de conocer la ley, sino de hacerla valer. Y hasta se puede entrar en una causa penal de falsedad ideológica si le admitieron una presentación donde este hombre no cumplía. No sabemos si pagó derechos. Los derechos aproximadamente por una construcción de esa categoría hoy están entre 1,5 millones y los 2 millones de pesos. Con lo cual, si este hombre efectivamente pagó derechos y si estuvo hablando de demolición, hoy para hacer una demolición previamente hay que haber pagado los derechos. Si este hombre pagó derechos, tiene un principio de ejecución y en consecuencia él tendría que hacer su demanda frente al gobierno de la ciudad. Pero es mucho más fácil hacer un proceso intimidatorio como se está haciendo ahora, donde también parece que el gobierno de la ciudad le está dando una manito para que lo haga, para que nadie más de aquí en adelante levante la mano pidiendo que lo que alguna vez tuvo una actividad cultural y tiene una ley que lo ampara, si tiene un titular no se pueda exigir un derecho colectivo. Por eso están sufriendo los amparistas esto que nosotros vemos en estas últimas etapas. Entonces, lo que tenemos que determinar ahora es un poco las medidas de acá en adelante. Ellos ya tienen un respaldo judicial, tampoco se va a ventilar acá cuál es la estrategia que va a seguir el abogado, porque eso es una cuestión que en vez de favorecerlo los perjudicaría. Pero como barrio, como asociación, como sociedad, nosotros tenemos que reaccionar frente a esto, porque los intereses de los desarrolladores inmobiliarios están avanzando de una manera que no existe ningún bien de valor patrimonial frente a este empuje de llevar por delante todo. Y es el propio Estado el que lo está convalidando. Nosotros hace muy poquito fuimos a la presentación, a este recorrido obligatorio, también hecho por un juez que los obligó a hacer un recorrido por la ciudad para el nuevo código urbanístico y el nuevo código de la edificación, absolutamente preparados para favorecer los desarrollos inmobiliarios, con un argumento presunto bien armadito de apoyar a aquellos que tienen bienes patrimoniales. Han creado, bueno, ya existía una ley que no había cuajado demasiado, la propuesta de decir, si alguien tiene una propiedad de 2 pisos, que se cataloga patrimonialmente, en un espacio donde se pueden construir 8, darle de alguna manera un valor por esos 6 pisos que no puede construir para que pueda mantener la propiedad. Pero lo armaron de tal manera que a los únicos que favorece es a los desarrolladores inmobiliarios, porque armaron lo que se llama capacidad constructiva transferible. Alguien va y no se lo da al propietario, sino que se lo da al Estado, que después lo administra como le gusta, el equivalente, y esa capacidad la puede instalar en otro lado. Y además es acumulativa. O sea, si en Parque de los Patricios el límite de altura es de 16 metros,
pero se trae la capacidad constructiva de 3 o 4 lugares, nos pueden armar una torre con toda tranquilidad, porque es acumulable y dentro de las áreas de desarrollo prioritario está casualmente el distrito tecnológico. Entonces, este es un bocadillo muy grande y atrás hay intereses muy grandes que no quieren perder el espacio. Si hoy prevalece el interés colectivo de establecer un centro cultural, hacer valer una ley, para esos grupos económicos realmente es como decirle paren un poco la mano. Estamos en obligación de hacerlo, porque es la vida de la nuestra, la de nuestros hijos, la de continuidad de este barrio, como de tantos otros, la que está en juego. Y además porque hay experiencias en otros lugares. Acá tenemos presente a alguien que vivió la experiencia del 25 de mayo, también en Mataderos, donde se han podido recuperar las salas, con la intervención siempre en apoyo del gobierno de la ciudad, porque nadie tiene hoy en su bolsillo el valor equivalente. No estamos diciendo que haya que perjudicar al propietario. Lo que estamos pidiendo es una expropiación, de tal manera que el propietario se vea cubierto dentro de lo que él considera, lo que se determine en una tasación, que son los valores, que además eran los proyectos que se habían presentado, tanto en la legislatura como en la Cámara de Diputados. Casualmente se van atrás en el momento que tienen que ser votados, porque no es menor la cantidad de intereses que están jugando atrás de esta sociedad. Había algunas propuestas de hacer un abrazo alrededor del cine Urquiza el domingo que viene. Yo la quiero poner un poco a consideración de todos, ¿no? Algo tenemos que hacer, no podemos dejar ni que los dejen en la calle a los chicos que se presentaron representándonos a todos, porque acá el que afrontó con sus con su nombre y apellido una petición nos está representando a todos. Entonces hoy no podemos mirar para otro lado como alguien pretende avasallar su integridad personal y dar un ejemplo de tipo intimidatorio. Entonces yo creo que tenemos que actuar y demostrar que estamos parados frente a esto. Esté enfrente el titular, esté enfrente el gobierno de la ciudad, y yo diría un poquitito más. Estamos investigando realmente si no hubo una presentación ya efectuada y convalidada por el gobierno de la ciudad. Porque si efectivamente confirmamos esto, quiere decir que todos los pasos posteriores fueron para encubrir que en su momento el gobierno de la ciudad había convalidado una propuesta sin haberle planteado al titular la obligación de cumplir con una ley. Y esto es obligación concreta del gobierno de la ciudad. Y esto sería concretamente falsedad ideológica, que no es una causa civil, sino es una causa penal. Entonces, vamos a ir hasta donde tengamos que ir, pero vamos a proteger primero a los vecinos que han puesto la cara para defender esta postura, y segundo, defender este espacio en el cual muchos de nosotros, yo tengo 67 años, y yo en mi etapa de adolescente llegué a ver el cielo en ese cine Teatro Urquiza, porque tenía un techo corredizo que permitía eso. Es inolvidable para mí. Llegué a ver figuras artísticas que no las hubiera visto en ningún otro lado. Era el cine más prestigioso de Parque de los Patricios, por encima del cine Patricio y por encima del Urquiza. No digo del Pablito, porque el Pablito, los que lo conocen saben que era de otra categoría. Solo para los varones. Yo diría, si tienen alguna otra propuesta, lo dejamos a... Y a ver, no me parece mal el hecho de lo que está proponiendo de hacer algo masivo, algo circular para el apoyo. ¿Y si vamos a hacer el reclamo a la legislatura? ¿Jefatura de gobierno? Sí, a la jefatura de gobierno. No sé, eso lo dejamos para que opinen todos. Por eso primero pregunta, ¿alguno tiene alguna duda sobre lo que dijo el ingeniero? Octavio, Karina. Yo vine al barrio en el año 1990, no soy de los más viejos, pero ya tengo unos años. Yo soy la más vieja. Por lo que yo sé que no sé mucho del tema, sé que cuando se tira el teatro abajo hay que hacer, el que lo hace tiene que hacer un nuevo teatro, ¿no es así? La ley dice, primero hace la protección de la sala.
cuando tiene una catalogación patrimonial. Acá intencionalmente se ha hecho una catalogación negativa. Pero en segunda instancia, si demuele, tiene una obligación de, en la nueva construcción, respetar en menos en un 10% de la capacidad que tenía. El Urquiza, como dijimos antes, tenía 1.600, si la hace tiene que hacerlo para 1.400 y fracción. Entendiendo un poco en proyectos de propiedad horizontal, es imposible resolver las circulaciones verticales de una propiedad si abajo hay una sala de semejante capacidad. Esto lo tenemos en claro nosotros y lo tiene en claro el propietario. Por eso le agarró la locura en esta etapa en la cual el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que para mí fue la primera vez que lo veo plantarse donde corresponde, le dijo: esto no cumple con la ley, y le rechazó el proyecto. Entonces ahí salió a pegarle a quienes nos hicieron ver a todos que se estaba haciendo un despojo e incumpliendo una ley. Pero los primeros que lo tenían que haber visto son las autoridades, que son las que obligatoriamente le tienen que hacer notar a quien presenta un plano si es viable o no es viable lo que presenta.